Imagínate que estás en 1900 y quieres comprar una casa. Esa casa te habría costado en Estados Unidos 355 onzas en oro o $5.200 de la época. Si te traes a hoy y quieres comprar la misma casa, te habría costado 307 onzas en oro, menos. Si lo hubieras comprado con dólares, te habría costado $355.000. Esto significa que en los últimos 120 años el dólar ha perdido un 97% de su poder de compra. Bueno, yo soy Joel Weinstein y además de emprendedor llevo más de 10 años invirtiendo. Partí en capital de riesgo, fui de los directores fundadores de la Asociación Chilena de Venture Capital y luego creé un multifamily office para ayudar a familias de alto patrimonio a invertir su capital. Si quieres aprender cómo nos afecta la inflación y la crisis que estamos viviendo hoy, te invito a acompañarme en los próximos minutos para aprender 5 alternativas de inversión para poder protegerte de lo que estamos viviendo hoy. Lo primero y más importante de todo es entender que la inflación nos afecta a todos. Esto quiere decir, en términos simples, que si hay, por ejemplo, un 10% de inflación, esto quiere decir que tu dinero tiene un 10% menos de poder de compra. Así como ocurría en el ejemplo de la casa, que hace 120 años nos costaba $5.200, ahora necesitamos desembolsar $355.000 por la misma casa. Eso significa que la plata pierde valor. Bueno, dentro de estas 5 alternativas están los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo tienen varios beneficios. Uno de ellos es que tienen ciertas garantías estatales, ¿ya? Existen los depósitos a plazo en peso, estamos hablando en Chile, ¿cierto? Están los depósitos a plazo en peso y están en UF. La gracia de los depósitos a plazo en UF es que están indexados a la inflación. Hoy uno puede acceder en algunos bancos, en algunas instituciones, a depósitos a plazo en UF que te entregan UF más 2. Esto quiere decir que si la inflación es de un 10%, entonces a ti te renta un 12%. Es una muy buena alternativa para conservar el valor en el tiempo. Quizás no estás aumentando tu patrimonio en gran medida, pero por lo menos te estás protegiendo de la inflación, ¿ya? Entonces, en los distintos países hay que ver qué alternativas existen, qué tipos de depósitos a plazo existen. En el caso de Estados Unidos, estos se llaman High Yield Savings, ¿okay? Otra alternativa son, número 2, los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son básicamente deuda que emiten instituciones. Pueden ser bonos de empresas, pueden ser bonos o deuda de gobiernos. Los bonos tienen pros y contras. Algunos de estos beneficios son que típicamente tienen buenas rentabilidades. El problema es que si estamos hablando de empresas, bonos de empresas, pueden tener mayor o menor riesgo. Mientras mayor riesgo, estos bonos tienen mayor rentabilidad. En este caso, lo que podríamos buscar como una alternativa interesante para cubrirnos de la inflación con menor riesgo, podrían ser bonos del tesoro. En Chile existe el BCU, que son bonos que emite el Banco Central en UF. El típico que uno utiliza es el BCU a 10 años. Hoy día la tasa del BCU a 10 años está en UF más 2. Ahora, si uno quiere como inversionista, a menos de que sea de muy alto patrimonio y pueda ir a la ventanilla y comprar estos bonos con alrededor de $500.000, la alternativa más accesible es entrar a través de fondos mutuos que tienen dentro de su portafolio bonos BCU a 10 años. Como hablábamos, es una buena alternativa ya que están indexados a la inflación, por lo tanto, si me entregan UF más 2, estoy recibiendo, en el caso de una inflación eventual de un 10%, un 12% por rentabilidad al año, que es más que la inflación. Recuerden que lo importante es que para cubrirnos de la inflación, la rentabilidad que nosotros le saquemos a nuestro dinero tiene que ser mayor a la inflación. Si estamos haciendo eso, entonces estamos en muy buenas condiciones. Al menos no estamos cubriendo la inflación, nuestra plata tiene el mismo poder de compra. Ahora, una tercera alternativa es la renta variable. La renta variable se le llama a las acciones, típicamente. Ahora, uno puede invertir en acciones de muchas maneras. Uno puede invertir en la bolsa o las acciones de distintas maneras. Como hablamos, uno es ir a comprar a través de ETF, que son fondos indexados que tienen la particularidad que tienen costos de administración muy bajos y emulan ciertas acciones o ciertos fondos.
Lo otro que uno puede hacer es comprar directamente acciones, hacer stock picking y decir, ok, yo creo que voy a invertir en estas acciones distintas, que sí, o voy a invertir en la bolsa a través de la bolsa, voy a comprar oro, voy a comprar uranio, voy a comprar Apple, voy a comprar Block, lo que sea, ¿cierto? En ese sentido, una estrategia que puede ser muy sensata, sobre todo en estos tiempos de inflación, es comprar ETF, estos fondos indexados que tienen un portafolio de empresas, y una alternativa sensata sería comprar, por ejemplo, el ETF del Standard & Poor's 500, el S&P 500, y la razón es bastante simple. Históricamente ha rentado entre un 12 y un 18% interanualmente, ¿ya? Entonces, si la inflación que nosotros hemos visto en Estados Unidos, que ha rondado entre el 8 y el 10%, no ha llegado al 10%, pero en ese rango, entonces invertir en el S&P en el largo plazo puede ser también una buena alternativa. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos invertido en el S&P el 1 de enero del 2020, que es cuando más o menos podríamos decir que empezó la pandemia? Habríamos tenido una rentabilidad del 24%. Es interesante, dado que 24% es bastante más que la inflación y nos habría ido mejor que en un depósito a plazo. ¿Cuál es el problema? Es que es renta variable. Un día sube, un día baja. Entonces no tenemos certeza de qué va a pasar al día siguiente y la rentabilidad histórica no nos asegura rentabilidad en el futuro. Por lo tanto, es importante entender que si vamos a invertir en renta variable a través de acciones directas, ETF o lo que sea, tenemos que entender que tenemos el riesgo del mercado. Un día nos puede ir bien, un día nos puede ir mal. Ahora, ¿qué otras alternativas existen? Una cuarta alternativa son inversiones alternativas. ¿Qué es una inversión alternativa? Podría ser, por ejemplo, el oro. ¿Cuál es la particularidad del oro? El oro generalmente ha sido considerado un muy buen hedge para la inflación o cobertura para la inflación. ¿Por qué? Esto tiene que ver con razones históricas, pero principalmente el oro es súper difícil de refinar. Eso significa que, o no es que signifique, pero en otras palabras, la inflación del oro, cuánto oro se produce anualmente, no ha pasado el 2% desde 1942. Independiente de que el precio suba o baje, se refina la misma cantidad de oro. Es súper escaso. Esa escasez ha permitido que su valor en el tiempo se mantenga o vaya aumentando. Se considera una muy buena reserva de valor por esa razón. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera invertido el 1 de enero del 2020? Hoy día tendría una rentabilidad de alrededor de un 10%. Es una rentabilidad que puede no ser tan grande si la comparamos con otros activos, pero de alguna manera ha rentado parecido a la inflación acumulada en ese tiempo, en los últimos 2 años, un poquitito menos quizás. En ese caso, claro, lo que ocurre con el oro es que su valor sube y baja, entonces también estamos a merced del mercado, a diferencia de los depósitos a plazo, que sabemos con exactitud cuánto es lo que vamos a recibir. Otra alternativa dentro de las inversiones alternativas es el real estate o las inversiones inmobiliarias. Hay muchas maneras de entrar al mundo inmobiliario. No necesariamente hay que ir y comprar una casa o comprar un departamento. Hay fondos de renta inmobiliaria. Uno puede comprar efectivamente un departamento, pero se puede hacer a través de deuda. Hay distintas alternativas. Lo que sí es importante considerar es que los inmuebles históricamente también han sido muy buenas maneras de conservar el valor. Independiente de que típicamente en el mundo inmobiliario se habla de un ciclo de 7 años, esto quiere decir que suben y bajan de valor en un ciclo de 7 años, cuando uno lo mira en el largo plazo, son una muy buena reserva de valor. Si nosotros hubiéramos invertido en una casa el 1 de enero del 2020, hoy día valdría aproximadamente, según el Zillow Index, un 42% más. O sea, si no hubiéramos gastado $250.000, hoy día tendríamos alrededor de $350.000, que es bastante más que la inflación. Ahora, es importante entender que el sector inmobiliario también es cíclico y también está a merced del mercado. Esto quiere decir que, si bien en los últimos 2 años ha tenido una súper buena rentabilidad, no quiere decir que potencialmente el día de mañana pueda haber un crash y los valores bajen. Hay muchos lugares de Estados Unidos donde hoy día el sector inmobiliario está súper caliente y hemos visto cómo los precios se han disparado en Miami, en Nueva York, y ha sido una locura. Ahora, otra alternativa dentro de esta cuarta opción, que son las inversiones alternativas, están los commodities.
históricamente, cada vez que hemos entrado en alguna crisis y hemos visto alta inflación, los commodities se disparan. ¿Qué son los commodities? Bueno, son la materia prima para poder hacer otros productos. Existen, por ejemplo, los commodities agrícolas, están los otro tipo de commodities como, por ejemplo, el cobre y otros tipos de metales. Si en enero del 2020 hubiéramos invertido en cobre, hoy día tendríamos una rentabilidad de más del 39%. Es brutal, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Nuevamente, el cobre también está, el cobre y los commodities en general, también están a merced del mercado. Entonces, tienen el riesgo de que hoy día pueden estar arriba, pero mañana pueden caer. No es una inversión completamente asegurado y no tenemos certeza de cuál va a ser el valor de mañana, como es el caso del depósito a plazo. Ahora, ¿cuál es la quinta y última alternativa? Es una alternativa que hace algunos años atrás ni siquiera era considerado como un activo de inversión, y es el Bitcoin y algunos otros activos relacionados, como por ejemplo las monedas estables o stablecoin. ¿Cuál es la particularidad del Bitcoin? El Bitcoin nació el año 2009, se publicó el paper en el año 2008, pero comenzó a ser un activo realmente el 2009, y su particularidad es que se pensó como un medio o como una alternativa de pago descentralizada, pero con las características del oro. ¿Cuáles son las características del oro que quería emular el Bitcoin? Es que es escaso y es muy difícil de manipular su oferta en función del precio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el caso del Bitcoin sabemos que van a haber máximo 21 millones de Bitcoin. No van a haber más, no van a haber menos. Ese es el límite. Y sabemos que cada 10 minutos se emite un nuevo bloque y se emiten nuevos Bitcoin. Ahora, cada 4 años o 210.000 bloques, lo que ocurre es que esta emisión de Bitcoin se reduce a la mitad. ¿Qué implica esto? O en términos prácticos, ¿qué es lo que ha terminado pasando cada vez que ocurre este halving o que la emisión se reduce a la mitad? Es que como disminuye la oferta, hay una presión muy fuerte al alza del precio. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos 12 años desde que existe el Bitcoin, o 13 años? Es que ha tenido un ciclo supermercado de estos mismos 4 años, donde cada máximo es mayor al máximo anterior y cada nuevo mínimo también es mayor al mínimo anterior. Ahora, eso no necesariamente va a seguir ocurriendo en la historia porque, como decíamos hace un minutito, rentabilidad histórica no implica rentabilidad futura. Ahora, dicho eso, dadas las características de activos deflacionarios, deberíamos pensar que va a ser una muy buena reserva de valor, por lo tanto, en periodos prolongados debería ser también una buena alternativa como refugio a la inflación. Ahora, para nosotros que vivimos en países de Latinoamérica y que hemos visto cómo nuestras monedas se han visto súper afectadas y hemos visto cómo han perdido valor frente al dólar en los últimos 2 años, una alternativa es comprar dólar. Ahora, no en todos los países de Latinoamérica es tan fácil acceder al dólar. Personas de Argentina y Venezuela particularmente se van a sentir súper cercanas a este problema, y una alternativa que nos trae el mundo cripto para poder acceder a este bien o a esta moneda, digamos, que es el dólar, es las monedas estables, las stablecoins. Ahora, las monedas estables o stablecoins tienen varios beneficios. Hay varias monedas estables, hay varias alternativas. Están las monedas estables que tienen como colateral el subyacente, o sea que por cada moneda estable de dólar, digamos, hay un dólar detrás de respaldo. Hay otras que tienen como colateral otras criptomonedas, como el caso de DAI o MakerDAO, digamos, donde tienen una sobrecolateralización con otras criptomonedas e incluso stablecoins hoy día, que nos traen esta posibilidad de poder refugiarnos en el dólar con otros beneficios que son bien interesantes, que, por ejemplo, no nos pueden hacer un corralito, porque al ser parte de una red descentralizada, el activo es nuestro. No puede llegar un banco central y decir, oye, dame tus dólares, o ya no puedes mandar estos dólares para afuera, como ocurre actualmente en algunos países de Latinoamérica, y en resumidas cuentas nos da esta libertad. Entonces nos permite refugiarnos en el dólar con la libertad de que estos activos, estos dólares estables, nos siguen donde nosotros queramos. O sea, si hubiéramos invertido en el dólar o en un stablecoin el 1 de enero del 2020, a la fecha habríamos rentado un 20% contra el peso chileno. Habría que hacer este ejercicio contra otras monedas de Latinoamérica. En el caso del peso chileno, un 20%. Si hubiéramos comprado Bitcoin el 1 de enero del 2020, a la fecha, que estamos a 15 de noviembre, habríamos rentado un 127%.
Entonces, ahora recapitulando un poquitito, ¿qué vimos en este webinar? Primero, la inflación, cómo nos afecta, y 5 alternativas para poder cubrirnos de esta inflación. Primero, los depósitos a plazo, los bonos, la renta variable, inversiones alternativas y Bitcoin y stablecoin. Ahora, espero que te haya encantado este contenido y si es que quieres aprender más sobre cómo puedes acceder a esta stablecoin y a Bitcoin, te invito a un webinar en vivo donde además vas a poder aprovechar de hacerme preguntas, interactuar y discutir un poquitito más de estas alternativas.